El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, hermanos, amados todos de este programa Alerta Cristiano. Se dirige a ustedes Eduardo García Resach. Como siempre, hermano de ustedes, buscando la manera de que como cristianos profundicemos, busquemos en las situaciones que está viviendo el mundo hoy y sobre todo en las situaciones a las cuales la iglesia, el cuerpo de Dios, de Cristo, la iglesia de Cristo se enfrenta a situaciones como las que estamos viviendo. En el pasado programa, y debo decir, interrumpo para saludar al pastor Samuel Sullivan, con quien llevamos ya años en conversaciones teológicas. Está conmigo hoy dándole seguimiento al programa que tuvimos hace apenas unos días, que se tituló, y los invito a que lo busquen en YouTube bajo el nombre Alerta Cristiano: Sionismo, raíces dispensacionalistas. En ese programa nos dedicamos a definir lo que era el sionismo cristiano y qué relación tiene o ha venido teniendo con el dispensacionalismo. Analizamos sus fundamentos bíblicos, evaluamos las implicaciones teológicas y políticas que tiene el sionismo y el dispensacionalismo. Luego definimos lo que es el sionismo cristiano, y hoy ya queremos ver, y le pueden poner el título al programa. Acuérdense, hermanos, que estos son conversaciones, y el pastor Sullivan y yo a veces nos debatimos en la situación de que esto es demasiado extenso. No es tan fácil de entender, se los confieso por mí, porque por él no. El pastor Sullivan puede tener sus situaciones, pero él conoce de lo que estamos hablando. Y como conversación, a veces comenzamos y no sabemos dónde vamos a terminar. Así que gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque me permite hacer los programas que sean necesarios. Ahora, de parte de ustedes, hermanos, está que si no pueden ver el programa en el CTNI, la televisora de la iglesia en la Senda Antigua, lo busquen. Cuando suscríbanse en Alerta Cristiano, se suscriben en YouTube, y cada vez que el programa sube a YouTube, se les manda un aviso y ustedes lo tienen. Así que el programa de hoy lo estamos titulando Reflexiones sobre dispensacionalismo y sionismo, y el impacto que ambos tienen hoy en el mundo y sobre todo en la iglesia. Pensando en esto, pastor, mi primera pregunta es, desde su punto de vista, ¿cuáles son las claves en el Nuevo Testamento que nos permiten ver el impacto que tanto el dispensacionalismo como el sionismo tienen hoy? Repíteme esa pregunta, porque eso tiene varias Claro, partes. Estoy tomando el contexto del Nuevo Testamento. ¿Qué claves podemos utilizar nosotros los cristianos para entender esta situación que presenta el dispensacionalismo frente a la historia de la iglesia, a la doctrina bíblica? Sí, yo identificaría 2 o 3 elementos bastante amplios que integran, que responden a varios de los elementos que vamos a discutir en el dispensacionalismo.
Primero es una inquietud o el tema que es el lugar de la persona de Jesucristo. ¿Dónde está Cristo en eso? La centralidad de Cristo, porque nuestra es una fe cristocéntrica. Entonces, ¿cómo cuando miramos a la interpretación del dispensacionalismo, me parece que el peligro que se resalta es el desplazamiento central, esencial y necesario para hacer una fe cristiana, el desplazamiento de la centralidad de Cristo. Porque usted dice que es central. Porque no hay evangelio sin Cristo. Ok. ¿Y qué está haciendo el dispensacionalismo que le hace pensar a usted que a Cristo se le está echando por un lado? Bueno, es porque entre los puntos importantes en la interpretación dispensacionalista escatológica es que el interés y el enfoque se divide entre Israel como una nación y el templo, Ok. y Cristo y la Iglesia Universal. Es decir, que en el dispensacionalismo, especialmente hoy cuando hablamos del sionismo, el énfasis es el templo y la construcción del templo. Que Cristo, que el Mesías va a regresar o va a venir por primera vez para los judíos al templo. El asunto es que no es particular al Mesías. ¿Y es particular a quién? Porque se separa. En el dispensacionalismo, según mi mejor entender, hay un plan de salvación que se dirige y se enfoca en Cristo. Y hay otro plan de salvación que se enfoca en el templo y en Israel. Ese es el dispensacionalismo. Eso es uno de los caracteres fundamentales. Primero, ellos no, el pueblo judío, Israel, no aceptó a Cristo cuando vino. No. Su primera vez. Y están esperando un Mesías. Sí, pero no es el Mesías. Se hace una distinción de la gloria de Jehová volver al templo. Porque el templo es el centro de referencia. ¿Ok? Entonces, ellos esperan a través del templo y el retorno, y tengan esto en mente, y es que en los evangelios, en la época de Jesús, desde Malaquías, la presencia de Jehová se había ido del templo. Esos en la época 400 años previos de silencio, al de la ausencia del Jesús. Espíritu de Dios. Entonces, Herodes, el pagano, construye el templo. Y Jesús, antes de partir, entrando a Jerusalén, esto todo va a caer, esto va a desaparecer. ¿Ve? Eso va a desaparecer. Y él está apuntándose a él como el Mesías. Y yo lo reconstruyo. Él es. Entonces, en el dispensacionalismo se hace una separación sumamente grave y seria entre un plan de salvación para los judíos, distinto en expectativas, en naturaleza, de la salvación provista por Cristo para la iglesia. Entonces, la salvación de Israel sigue bajo la ley. Y los beneficios y la bendición de la ley se interpreta como la tierra, que es la herencia de Palestina. Correcto. Entonces se divide que otro plan es el plan para salvación de la iglesia. Dos planes. Y este se funda en Cristo como el Salvador. Y que aquello, la iglesia con mayúscula, será removida de la tierra a irse a estar en la presencia con Dios, en el cielo. Entonces, uno de los elementos graves es cristológico, porque desplaza o reduce
la obra redentora de Cristo a la iglesia y no al mundo. Y si algo, Pablo, en sus cartas, y tenemos ejemplos 2 Corintios 1:20, que todas las promesas hechas a Israel son cumplidas en Cristo. Claro. Es decir, y en Gálatas 3:16, cuando se habla de la simiente de las promesas de Abraham, de nuevo Pablo a los Gálatas le dice, se cumplen en Cristo. Eso es Gálatas 3, del 28 al 29. 3:16. ¿Ok? Es en Cristo. Entonces, para Pablo, el pueblo de Dios no se constituye de dos comunidades mayores, Israel y la iglesia. No, es la unidad del pueblo de Dios. Efesios 2:16, de 14 al 16, a donde somos construidos en un solo cuerpo en Cristo. Gálatas 3:28, no hay judío ni griego. Ya no hay una distinción, no hay una distinción nacional. Pastor, en el programa anterior yo recuerdo que de alguna manera yo intercalé y lo que le quise decir fue, bueno, pero Jesús vino para ellos, lo rechazaron y aún así Él insiste en que él vino para todos y la prueba es Pablo, el fariseo, el judío, se convierte. ¿Y quién es Pablo? Uno de los grandes teólogos de la iglesia. Y es Pablo, ante la crítica o el desprecio de los nuevos gentiles en la iglesia, que los amonesta. Se tengan cuidado con el desprecio que ustedes les tienen a los hermanos judíos que ahora componen la iglesia. Porque por la falla de ellos, es que por gracia nosotros hemos sido injertados. Correcto. Entonces no es que estamos separados, que ahora somos parte de esa Israel. ¿Ves? Y que ser hijo de Abraham no es ser judío. Correcto. Es algo mayor, pero no distinto o separado del pueblo judío. Y hoy, en pleno siglo XXI, hay hermanos judíos mesiánicos que han aceptado a Cristo en su corazón y que son parte de la iglesia. Entonces, ¿esos son otra parte de la iglesia? No. La iglesia es una. Es una. Pero es inclusiva, es multicultural, multiétnica, multinacional. Es una que se compone de esa comunidad llamada judíos. ¿Ves? Pero no es reducible a judíos o distinto, sino la iglesia es una en toda su diversidad y etnicidad. No se divide porque es judío y cristiano. No. La identidad del cuerpo de Cristo, y nota, se funda y se define por Jesús el Mesías. Jesús es la esperanza de Israel. La encarnación de Jesús va más allá de los límites del templo. Claro. En el templo se requería sacerdotes y ofrendas y sacrificios para el perdón de pecados repetidamente. Y no había en el Antiguo Testamento del templo y la función sacerdotal, no había provisión de salvación. Correcto. Había de perdón, arrepentimiento, no salvación. Okay. La salvación se ubicaba en el Mesías esperado. Él salvaría a su pueblo. Y vino y lo rechazaron. Y lo rechazaron. Ok, hacemos una pausa, amigo, porque le voy a hacer una pregunta ahorita al pastor que todavía la estoy pensando, pero alerta, cristiano. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto
va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos, amigos. Luego del primer segmento nos hemos dado cuenta de que a veces un pasito para adelante y dos para atrás son recomendables. Viendo este choque entre el dispensacionalismo y lo que por siglos la historia ha reconocido, la iglesia ha reconocido que son su doctrina, me interesa preguntarle al pastor entonces que aclaremos unas definiciones, por ejemplo, que nos pueden ayudar como guías de interpretación para entender este choque que está ocurriendo con esta llamada doctrina del dispensacionalismo. Pastor, vamos a definir qué es doctrina. Sí, vamos a entrar a unas definiciones porque si no estamos claros en algunos conceptos y definiciones básicos, va a seguir el desacuerdo y la desorientación. Correcto. Pero sí también quiero reconocer, yo no soy especialista en el dispensacionalismo. Que yo lo he estudiado, sí, desde mi juventud en mi iglesia. A mí me pasaron, mira, como buen pentecostal, el dispensacionalismo, mira, desde mi niñez. Pero así ahora quiero recomendarle a aquellos que les interesa con seriedad mirar a este importante tema. En el 2023, Daniel Hummel, norteamericano, ha escrito que se ha reconocido en las revistas de este libro probablemente la obra más crítica en el sentido de reflexión crítica histórica, literaria, bíblica, teológica que se ha hecho sobre el dispensacionalismo. El título del libro de Daniel Hummel, Hummel, The Rise and Fall of Dispensationalism. The Rise and Fall of Dispensationalism. How the Biblical Battle over the End Times Shaped a Nation. Y él entra aquí a unos detalles extraordinarios. Perdóneme, pastor, un hermano me citó o me indicó que el libro está en español. Oh, wow, Así eso es novedad traten de para mí. buscarlo porque Qué me bien. indicó, Eduardo, parece que lo ha visto en español. Presumo Amazon. Bueno, que chequearlo. yo lo voy a buscar esta tarde si está en español, porque yo lo tengo en inglés. Sí. Pero, y también quiero decir, es un libro, no es un libro de leerlo por encimita. No. Esta es una obra académica, teológica, histórica, seria. ¿Ves? Pero sí, y aquí, ¿verdad? Reconozco mis limitaciones. He estudiado por mucho tiempo el dispensacionalismo, sus implicaciones teológicas, etcétera, pero que no soy experto. Ahora, vamos al asunto. La importancia, me parece a mí, de estar claro sobre definiciones.
Porque si no estamos hablando y entendiendo las mismas categorías, lo que nos lleva a confusión y debate. ¿Qué requisitos hay para que yo reconozca y diga, esta es la doctrina de la iglesia? Ok. Primero, buena pregunta. Primero tenemos que ser claros de cómo se está utilizando el concepto doctrina. Doctrina es literalmente, genéricamente, enseñanza. Enseñanza. Lo que yo creo, esto es lo que yo enseño. Ahora, en la interpretación de la escritura, porque estamos hablando de cómo el cristiano interpreta, entiende, aplica, vive la vida, ¿verdad? Como creyente fundado en la escritura como palabra de Dios. Ahora, aquí necesitamos, me parece a mí, ser bien claro que una cosa es cómo estamos usando la expresión doctrina. Es lo que creemos, nuestra enseñanza, ¿ok? Lo que afirmamos. Que tenemos que tener cuidado porque ese uso de doctrina, que incluye lo que estamos enseñando, expresa un fenómeno de mi interpretación de lo que creo. Mi doctrina, en ese sentido, es aquello que yo he llegado a creer. Y esta creencia es el resultado de un proceso de mi interpretación. Ahora, la pregunta es, ¿interpretación de qué? ¿De qué? Del texto sagrado de la Biblia. Y aquí entonces, me parece, necesitamos cuidarnos de reconocer la gran diferencia, distinción entre las escrituras que afirmamos que son palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y distinguirlo de lo que es mi doctrina. Mi doctrina. Mi doctrina, lo que Ajá. yo creo. Ahora, para el creyente, supuestamente, mi doctrina, si la vamos a reclamar como sana doctrina, debe de ser reflejo fiel al contenido y propósito y fin de su fuente. ¿Y qué es su fuente? La Biblia. La Biblia. Ahora, la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, pero mi interpretación, mi aplicación de lo que yo encuentro y he llegado a creer que revela la Biblia, eso es doctrina. O se puede usar también, es mi teología, es mi interpretación de aquello que yo he llegado a entender, que me enseña la palabra de Dios. Y el peligro es establecer una equivalencia entre palabra de Dios y mi doctrina. Mi doctrina, que es mi interpretación de lo que yo encuentro, veo y he llegado a creer, de lo que dice y enseña la Biblia. Esa es mi doctrina. Pero nunca es una equivalencia a palabra de Dios. Ok. ¿Ve? La palabra de Dios es absoluta, no está equivocada, no es una opinión. ¿Ok? Pero mi doctrina, mi mejor comprensión y mi deseo de ser leal a lo que he creído de la Biblia, pero sigue siendo una obra mía humana. Correcto. Ahora yo creo y practico que en mi oración, oh Espíritu Santo, ilumíname, llévame a toda verdad. Pero ahora usted no ha tenido la siguiente experiencia, que usted lee un pasaje muy conocido y usted dice, wow, Señor, mira lo que yo aprendí hoy, gracias. Y pasa un mes y lees el mismo pasaje y tú dices, wow, pero yo no había visto esta verdad ahí. Ay, Señor, pero eso estaba, y gracias, wow. Y cómo se descubrió otra cosa en ese mismo versículo. Y pasan 5 años más tarde y te encuentras con el mismo pasaje. Y wow, wow. Palabra viva. Wow, porque
porque el proceso interpretativo humano de esa palabra, esa veracidad divina, es acompañada también por la iluminación del Espíritu Santo. Pero que esa iluminación que va ampliando mi interpretación, mi comprensión de esa verdad, está sujeto a un proceso espiritual y humano de madurez de comprensión. Y también no podemos olvidar que mi doctrina, mi interpretación de la palabra de Dios, también tiene que atender a elementos contextuales, culturales, sociales. Yo como varón leo e interpreto el texto bíblico de una forma distinta que la interpretan mis hermanas. ¿Por qué? Porque la experiencia de mujer con esa verdad, con esa veracidad de Dios, con esa realidad de vida cotidiana, en esa búsqueda y sensibilidad espiritual, está siguiendo a través de una experiencia femenina. Y esa es la riqueza de la iglesia. Exacto. Y yo como varón, hay cosas de esa experiencia femenina que yo jamás puedo conocer. Correcto. Y esa realidad en esa palabra, ¿qué varón puede entender la crisis de María, de una jovencita, 13, 14 años o por lo más, encinta y nunca ha tenido una relación sexual? ¿Qué varón puede vivir ese terror que me van a apedrear? ¿Cómo van a decir que tú me vas a decir, nena, que tú le vas a decir a tu papá que tú no tuviste ninguna relación con ningún varón? Embustera. Y estás encinta. Exacto, y tú estás encinta. Entonces, hay elementos de nuestra identidad sexual, nuestra identidad intelectual, nuestra identidad cultural. Todos estos otros elementos contribuyen a cómo yo leo e interpreto el texto, y todo eso contribuye a la formación y expresión de mi doctrina. Pero esa doctrina siempre es producto humano, iluminado, el Espíritu Santo guiándonos de error, pero es humano y es limitado. Porque yo puedo leer, por ejemplo, yo leo el texto griego, leo el texto hebreo, y hay elementos ahí que yo descubro en la naturaleza de la función del idioma que me ayudan mejor a entender algo. Pero mi hermanito que está sentado no tiene esa bendición. Él no tiene acceso a eso. Eso no cae del cielo. Entonces hay realidades en la vida cotidiana que van a formar el contenido de mi doctrina, que es humana, que desea ser fiel a las escrituras, que son palabras Y de Dios. eso hace, déjeme ver cómo le hago esta pregunta, pastor, ¿qué hace que se convierta en la doctrina de la iglesia? Bueno, parte tiene que ver que cómo se encuentra o se reconoce una coherencia en el testimonio de la voz de la iglesia en su diversidad, que hay una coherencia. Sí, mira, todos creemos esto. Entonces no es una opinión suya su doctrina en este punto. ¡Wow! ¿Tú reconoces que la Escritura es palabra de Dios? Sí, yo también. Y mire, desde el principio. Eso es doctrina. Y desde el principio. Desde el principio la iglesia le fue reconociendo autoridad. ¿Y quién es Jesús? Que es divino. Desde el principio se le reconoció su identidad divina, aunque muchos lo rechazaban. Viene entonces la consistencia del testimonio histórico de la iglesia, al cual la Biblia, Pablo y otros le van a atribuir la identidad de la tradición apostólica. Okay. ¿Qué es lo que la iglesia en todo tiempo, en todo lugar, ha llegado a un acuerdo que esto es lo que tenemos todos en igual? Okay. Reconocemos. Amigos, hacemos una pausa y continuamos. Alerta Cristiano. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. recibe toda
Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos, amigos. Pastor, cuando terminamos el segundo segmento, me viene la pregunta entonces, ¿cómo es que usted, yo, cada uno de nuestros hermanos lee la palabra? O sea, ¿qué cosas debemos de estar pendientes? Hay situaciones que cuando yo me enfrento a la Biblia debo distinguir. Sí, por ejemplo, cuando me acerco a la Escritura como palabra de Dios, y siempre oro, oh Espíritu Santo, guíame, dame ciencia, sabiduría, discernimiento para trazar bien tu palabra, ser responsable con ella. Y uno de los factores importantes en mirar al texto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, es lo que llamamos el concepto de descontinuidad y continuidad. Es decir, cómo yo respeto lo que el texto dice y por qué lo dice, a quién se lo dice. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Hechos, y Lucas nos habla que tempranamente la iglesia comenzó, la iglesia primera primitiva, se reunía regularmente para adorar, para cantar, para compartir la mesa del Señor, etc. Entonces, yo puedo leer eso y me pregunto, ahora, aquí el autor me está dando unas directrices de cómo y qué es lo que la iglesia debe de hacer. Entonces, si yo lo leo y lo interpreto, no. Él está dando aquí una orden, pero cuando leemos, él está describiendo qué está pasando en este culto. Era como la costumbre. Sí, es decir, él está describiendo algo. Entonces, esa lectura es descriptiva de unos eventos de adoración. Correcto. Y era la iglesia en Jerusalén. En aquellos tiempos, No en aquel solamente contexto eso, cultural. Y es judío. No es la iglesia después de Pentecostés, a donde entran entonces los gentiles que van a llegar más tarde. Correcto. Hay unos cambios. Entonces está haciendo una descripción. Entonces cuando yo leo un texto tengo que preguntarme, ¿qué es la función y naturaleza de este texto? Ahora, en contraste, cuando Jesús se sienta con sus discípulos, antes de ser crucificado, se sienta a la mesa y le dice, y cada vez que comieres este pan y bebieres de esta copa, mi muerte anunciable, hacer esto todas las veces que comieres y bebieres. Ya aquí nos está describiendo Hay un mandato, ahí hay una prescripción. Hagan esto. Es una orden. Donde quiera que esté la iglesia, donde quiera que esté la iglesia. Es una ordenanza. En las tradiciones protestantes y católicas se le llama sacramentum. Ajá. ¿Ok? Entonces ahí no solamente se está describiendo, se da prescribiendo. Háganlo como quieran, pero háganlo. Entonces cuando leemos especialmente los pasajes bíblicos escatológicos de los fines de los tiempos, tenemos que tener mucho discernimiento y discernir, espérate, ¿qué es la naturaleza de estos pasajes? ¿Es que están describiendo eventos? Entonces, estos eventos que están describiendo, ahí tenemos que tener otra consideración. ¿Son literales o son figurativos?
Y están los elementos literarios. Literario, La es poesía. decir, especialmente cuando uno estudia el libro de Revelación, que es el libro más complejo, por eso se le llama literatura apocalíptica, Ajá. porque literatura escatológica es una cosa, porque el libro de Revelación trata con el fin de los tiempos, que es escatón, escatología, pero su naturaleza literaria, su forma que el Espíritu Santo ha escogido para ser escrita el libro de Revelación es apocalíptico, que es un vocabulario altamente figurativo y simbólico. Y entonces ahí como lector debemos tener mayor cautela, cuidado de cómo estoy interpretando lo que me dice este texto cuando su naturaleza es apocalíptica. Porque apocalíptica no quiere decir tratado con los fines de los tiempos. No. Lo que quiere tratar con fin de los tiempos es escatología. Su naturaleza apocalíptica es otra cosa. Está resaltando su naturaleza literaria. ¿De qué estilo de escribir? De misterios, de símbolos, de imágenes, entonces de figuras. Entonces ese tipo de literatura apocalíptica responde a mucho a interpretaciones figurativas, a metáforas, etc. Y no se presta fácilmente para una lectura literal. Correcto. Literal, como si fuera a leer un libro de historia Correcto. o un libro de matemáticas, que te dice 1 y 1 son 2. Eso no es apocalíptico. Entonces, estos elementos son importantes uno reconocerlos ante la lectura y el estudio del texto bíblico. Y cuando miramos que la doctrina dispensacionalista es una forma de interpretar, aplicar el texto bíblico, ¿ve? Y note, como doctrina dispensacionalista, debemos de reconocer que dentro del marco universal de la Iglesia hoy, la interpretación de la Biblia utilizando los espejuelos hermenéuticos, los espejuelos de interpretación dispensacionalista, representa una interpretación altamente rechazada y cuestionada por la Iglesia cristiana en el mundo. Yo me he criado toda la vida como pentecostal y ¿cuánto tiempo yo creí que la doctrina dispensacionalista era universal, de todos los creyentes en el mundo creen esto? ¿Y no? No, es una interpretación minoritaria. Bien minoritaria. Bien minoritaria en la diversidad de la Iglesia cristiana. Pero en Occidente uno tiene la impresión de que esa es la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia evangélica conservadora, evangélica, carismática, pentecostal, son, entre otros, y evangélico incluyo, hermanos bautistas, parte de las tradiciones también anglicanas, o metodistas mejor, ¿verdad? Son partidistas de esta interpretación que surge en el siglo XIX después de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Okay. Entonces hoy el dispensacionalismo como doctrina representa la interpretación, se estima, de más de 50 millones de creyentes cristianos. Y como esa mayoría se encuentra en los Estados Unidos, mayormente Inglaterra y ahora partes de América Latina como Brasil, el mundo cristiano que cree en el dispensacionalismo creen que eso representa la mayoría de lo que piensa la Iglesia cristiana en el mundo. Y es una minoría. Correcto. Es una minoría. Pero se trata, y por la influencia de la Iglesia evangélica en los Estados Unidos y en el gobierno de los Estados Unidos hoy, esto ha tenido un impacto trascendente en el mundo
hoy. ¿Por qué? Porque muchas de las características de la interpretación doctrinal del dispensacionalismo parte de unos supuestos altamente politizados. Políticos, ¿no? Politizados por una lectura literal que ignora el carácter literario del texto y lo interpreta eventos del futuro de forma literalista. Y eso entonces hoy está teniendo unas implicaciones, en mi opinión, altamente negativas, que entre las cosas que están sucediendo, que en el nombre de la fe cristiana, hoy estamos matando cientos de miles de personas con bombas por nuestra interpretación dispensacionalista. Justificamos y bautizamos la destrucción de otros seres humanos, bendiciéndolos con la bendición de las Escrituras. Entonces, hay implicaciones en toda estructura doctrinal, en toda. Y cada denominación, cada concilio de la iglesia, sea católica romana, sea bautista, sea presbiteriana, sea metodista, sea lo que sea, cada una tiene sus doctrinas favoritas. Y note que son Doctrinas, interpretaciones. Ahora, en la gran parte del contenido de todas estas comunidades que se llaman cristianas, en la gran mayoría de los casos, comparten y tienen juntos palabra de Dios. Ujú. Porque todos afirman que Cristo es Señor. Eso es palabra de Dios. Que somos pecadores, palabra de Dios. Que hay perdón, hay salvación, palabra de Dios, etc. La iglesia, sea católica, sea protestante, metodista, bautista, afirmamos, Cristo es el único Salvador. Ahora, esas son las aseverancias primarias, la palabra de Dios. Pero entonces, cada una de nuestras comunidades, sin excepciones, todas, tenemos nuestras propias interpretaciones de lo que quiere decir que fuimos llenos del Espíritu Santo. Todos afirmaron que en el día del Pentecostés fueron llenos, todos. Pero entonces, cuando llegamos a la construcción doctrinal, ¿cómo yo entiendo para enseñar lo que quiere decir esto? Porque lo que me dice que fueron llenos, ¿ok? Y me dan otros hints más adelante, Pablo, etc. Pero entonces yo construyo como pentecostal mi interpretación, que a veces creo que todo cristiano lo va a creer lo mismo. Si son cristianos como yo soy cristiano, se la sospecha, van a interpretarlo de la misma forma. Y el hecho es que no. Que en la diversidad de doctrinas sobre el Espíritu Santo hay diversas formas de interpretar qué fue y es ese bautismo. Y si sigue vigente hoy, si es repetible. Eso es doctrina. Sí. Esa es mi interpretación del texto que me habla que todos fueron llenos. Entonces, la función de la doctrina refleja el pensar el mejor y con las mejores intenciones de ser fiel a la palabra, ¿verdad? Interpretación de esa palabra de Dios, pero nunca es palabra de Dios. Y el peligro de idolatría es cuando yo le atribuyo a mi interpretación humana y mi intención de ser fiel y respetar la Biblia como palabra de Dios, pero es una intención. Cuando yo entonces confundo o intencionalmente le atribuyo a mi interpretación, que es palabra de Dios, entonces yo me convierto en un idólatra. Ok. Hacemos una pausa. Ya en el cuarto segmento vamos a ir cuadrando lo que hemos tratado de hacer hoy en esta conversación. Alerta cristiano. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ángel. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Con ustedes de nuevo, hermanos, de regreso. Y vamos a terminar ya este tema de tratando de cuadrar unos asuntos. Por ejemplo, le quiero preguntar al pastor, aquí hay dos ejes, esto del dispensacionalismo. Está jugando con dos ejes. Uno es la iglesia centrada en Israel. Pero también nosotros tenemos la doctrina, la fe, la iglesia centrada en la fe cristiana. Cristo es el centro. Bueno, primero yo creo que aquí debemos ser cuidadosos del vocabulario que estamos usando. Porque en el Nuevo Testamento, cuando se usa eclesía, está estableciendo la singularidad del pueblo escogido de Dios. ¿Ok? La Israel que no es reducible a nacionalidad. A nacionalidad. Que la iglesia es la nueva Israel. Ese es el uso de iglesia. Entonces, que se centra en Cristo. Pero entonces, como ya hemos compartido, el dispensacionalismo divide la visión bíblica en dos enfoques. Uno de ellos es Cristo y el otro es Israel. Israel. Y tienen igual peso. Y no puede ser. No debe de ser. Porque es una la El iglesia. asunto es que puede ser porque eso es lo que hace el dispensacionalismo. Eso es lo que están Es lo que- tratando de no, y establecer. lo que están haciendo y han hecho por casi Correcto. 100 años. Correcto. Y como le decía en el receso, pastor, a los hermanos, ¿se acuerdan cuando el año pasado el pastor con nosotros tuvimos 7 programas discutiendo la relación histórica de la iglesia con el gobierno, con el imperio? Y cómo vimos que una y otra vez la iglesia, a mí no me gusta usar esta palabra, pero ustedes hablaban, coqueteaba con el poder. La iglesia buscaba fuera del poder que realmente tiene la iglesia, que es en Cristo Jesús, buscaba el poder político. Entonces le comentaba al pastor que acaso no es esto mismo lo que está haciendo el dispensacionalismo. O sea, estamos cayendo en el uso de una interpretación de la Biblia con fines políticos. Denle cabeza a eso, hermano, porque nos parece que ese es el peligro que tenemos que evitar. La iglesia no tiene que estar buscando el poder político. Bueno, y aquí entre los peligros que estamos viendo hoy en el contexto político que vivimos, que hoy en Europa, en el Medio Oeste, especialmente, se ha levantado una gran crítica contra el Evangelio y la fe cristiana evangélica, porque se reconoce tanto por los poderes políticos seculares de Israel como los poderes religiosos rabínicos de Israel, que la causa de la guerra y la destrucción de Palestina, de Gaza, de Irán, es el fruto del falso evangelio del dispensacionalismo norteamericano.
que la forma que se ha interpretado los eventos del fin y el lugar de qué es y quiénes son Israel ha sido la razón. En el 2018, Netanyahu, por ejemplo, cuando se reconocía la embajada ahora en Jerusalén, entonces él dice y declara en esa presentación que es gracias a Dios que ha sido por los dispensacionalismos americanos, el sionismo que produce el dispensacionalismo americano, hoy en Israel somos un Estado. Es decir, que el estatus político de Israel es el fruto de la interpretación norteamericana conservadora dispensacionalista. ¿Y quién es Netanyahu, pastor? Bueno, cuando él hablaba... Él no cree en Dios. No, él es el ateo. El Estado de Israel hoy es un Estado ateo. Entonces, si nos preguntamos, cuando la Biblia y las profecías hablan de Israel, ¿estarán hablando del Estado de Israel que hoy conocemos, cuando es un Estado pagano y ateo? Entonces, rabinos hoy también están denunciando. Rabinos ortodoxos Que creen en Dios. En Israel, creyentes en Jehová Dios, judíos practicantes, no judío cultural ateo, que es la mayoría de Israel. Ellos están protestando que por el uso de la interpretación dispensacionalista norteamericana evangélica han deformado el texto bíblico del Antiguo Testamento, que en ningún lugar, y estos son los rabinos judíos, ningún lugar se reduce el pueblo de Israel a una tierra prometida con una promesa geográfica. Correcto. Que eso no es lo que el Antiguo Testamento, y estos son los judíos creyentes. Correcto. Y los judíos... Que son los que hasta cierto punto yo podría tener más afinidad con el ortodoxo judío que cree en Dios. Y espera un Mesías. Porque yo creo en Dios, lo que pasa es que yo creo en el Dios trino. Ellos esperan al Mesías prometido. Correcto. Israel no es una nación teocrática. Correcto. El pueblo de Israel bíblico al cual se le atribuyen las profecías fue un pueblo teocrático hasta el reinado de Saúl. Correcto. Porque después de Saúlito, él dice, queremos ser como las otras naciones. Y rompen el pacto, el compromiso de la teocracia. Ahora, ¿qué sucede? Una de las interpretaciones del uso de hoy y en el pasado del dispensacionalismo parte también de una visión política teocrática. Claro. Y eso tiene grandes implicaciones. Ve, el que va a reinar aquí, y note, aquí, es Dios. Eso no va a suceder hasta que Él establezca su reino aquí. Correcto. Y Él vuelva. Mientras estemos aquí antes de su regreso, no es y nunca será un gobierno teocrático. Es un gobierno humano. Correcto. Con todas las fallas y problemas que eso representa por el asunto del pecado. Entonces, esto es un elemento hoy que hoy como cristianos debemos de ser sensibles a los problemas cotidianos, sociales, políticos, éticos, cuando hay tristemente líderes evangélicos que le dan gloria a Dios, que es el propósito de Dios de matar a toda esa gente en Irán. Y que ha sido la bendición de Dios de matar los cientos de miles de niños y mujeres y ancianos en Gaza y destruirlos en el nombre del Evangelio, resultado de una teología dispensacionalista. Y el resto del mundo que reconoce que esos hechos son genocidios, que son contrarios a la moral humana hacerlo, y por razones de la interpretación dispensacionalista, muchos
creyentes tristemente evangélicos Se alegran de lo que está ocurriendo. se están gozando por la multitud de muertes que se cree que celebran el propósito de Dios. Hermano, esta situación que está provocando esta doctrina dispensacionalista nos debe tener en alerta, porque nos estamos alejando de la centralidad que es la persona de Jesús. Y yo le comentaba las otras noches al pastor, ¿qué haría Jesús ante esta situación? ¿Ustedes creen que Jesús oraría por el éxito de la guerra? Yo les pregunto, hermano, ¿ustedes creen que si Jesús estuviera aquí entre nosotros y yo le pidiera a Jesús, vente Jesús, mi Señor, vamos a orar para que triunfe esta guerra contra Irán? ¿Ustedes creen que Jesús estuviera de acuerdo conmigo? Contéstense esa pregunta, hermano. ¿Ustedes están dispuestos a orar por el triunfo de un ser humano sobre otro? Ahí está el asunto de que si la guerra es justa o no. Para mí ninguna guerra es justa, pastor. Hay una doctrina, pero todo se debe evitar. Toda guerra se debe evitar. Si el primer mandamiento, uno de los mandamientos es no matarás. Y entonces yo me voy a alegrar de que se esté matando gente. Miren, hermano, ¿ustedes saben los cristianos que se han matado en Gaza? Y ahora hay una propuesta en Irán. Hay iglesias subterráneas en Irán ahora mismo que Global Commission Partners está ayudando misioneros allí en Gaza. Y se está proponiendo casi una limpieza en Gaza para hacer como un Las Vegas allí. Hombre, no, hermano, no puede ser. Yo creo que mi consejo a mis hermanos, como fui yo me formé en el dispensacionalismo, que busquen estudiarlo y no solamente aceptarlo porque se dijo del púlpito de la escuela bíblica. Seamos responsables en examinar con gran cuidado de a dónde salió esta doctrina, quién inventó esta doctrina, qué implicaciones hay serias para la vida de la iglesia y su testimonio en el mundo. Simplemente como lo fui yo por años, yo aceptada porque el pastor me enseñaba sana doctrina y el pastor de él le enseñó sana doctrina a él y el pastor de él le enseñó sana doctrina y enseñaban dispensacionalismo que yo lo acepté como sana doctrina. Amén. Pero más tarde en mi estudio, cuando yo comienzo y asumo la responsabilidad como pastor de yo comenzar a estudiar con la Biblia, ¿qué es esto? Descubrí los problemas. Hermanos, discernimiento, oración, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir ante estas situaciones. Con esto damos por terminado el tema Alerta Cristiano. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.